Después de muchos siglos de búsqueda en diferentes lugares, los científicos finalmente encontraron evidencia que confirma la ubicación del sitio de entierro de Jesús dentro de la tumba. Descubrieron conocimientos valiosos que proporcionan respuestas a misterios de larga data que han desconcertado a generaciones. ¿Dónde estaba ubicada esta tumba y qué secretos escalofriantes se escondían en sus profundidades? ¿Encontraron los restos de Jesús? Únete a nosotros mientras revelamos lo que hay dentro de la tumba de Jesús y cómo afectará nuestras creencias. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Historia: recientemente, los investigadores hicieron un descubrimiento fascinante en la iglesia del Santo Sepulcro, en el área central de Jerusalén. Durante muchos años, la iglesia del Santo Sepulcro ha sido un destino significativo para los cristianos de todos los rincones del mundo, atrayéndolos en peregrinaciones a este sitio sagrado. Según las historias del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado en el Gólgota, a menudo llamado el lugar de la calavera. Este lugar, que se cree que era una antigua cantera de piedra fuera de las murallas de la ciudad, tiene una profunda importancia en la historia cristiana. Alrededor de una década después de la muerte de Jesús, se construyó una nueva muralla que encerraba el área donde Jesús fue crucificado y enterrado. Dentro de los límites de la ciudad de Jerusalén, esto explica por qué la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra dentro de la ciudad vieja hoy en día. El emperador Constantino I, quien abrazó el cristianismo, ordenó la demolición de un templo dedicado a Venus en Jerusalén para dar paso a una iglesia. Durante la demolición, los trabajadores descubrieron una tumba que se creía que era la de Jesús. Los peregrinos que visitaban la iglesia del Santo Sepulcro primero ascendían una escalera desde la calle principal de Jerusalén, el Cardo. Luego pasaban por varias secciones, incluyendo un nártex, una basílica y un jardín sagrado, donde se encontraba la roca del Gólgota, antes de llegar al Santo Sepulcro en sí. Inicialmente, la tumba tallada en la roca estaba expuesta a los elementos, pero más tarde se construyó un pequeño edificio para protegerla. Todo el complejo estaba ricamente adornado, como lo describió Eusebio de Cesarea, un biógrafo de Constantino, así como en obras de arte del siglo V en Roma y en el mapa de mosaico de Madaba del siglo VI. Las excavaciones en tiempos modernos también han arrojado luz sobre sus ricas decoraciones. En el año 326, la madre de Constantino, Santa Elena, emprendió un viaje a Jerusalén. La leyenda dice que durante su peregrinación se topó con lo que se creía que era la cruz en la que Jesús fue crucificado, a menudo referida como la verdadera cruz. La historia del descubrimiento de la verdadera cruz se hizo ampliamente conocida a principios del siglo V. Para el siglo XI, una cueva bajo las ruinas de la basílica ganó fama como la capilla de la invención de la cruz. En 614, una tragedia ocurrió cuando un ejército persa arrasó la iglesia y se apoderó de la verdadera cruz. Sin embargo, en 631, el emperador bizantino Heraclio logró negociar su regreso. Tras la conquista árabe en 638, la vida para los cristianos en Jerusalén permaneció relativamente pacífica al principio, prevaleciendo la tolerancia. Sin embargo, 3 siglos después, se produjeron cambios cuando la entrada de la basílica se transformó en una mezquita. Luego, en 966, un devastador incendio, provocado durante protestas anticristianas, consumió la cúpula de la estructura. En 1009, el califa Fatimí al-Hakim ordenó la destrucción de la iglesia. No obstante, el emperador bizantino Constantino IX Monómaco financió generosamente su reconstrucción, pero con alteraciones en su diseño, incluyendo una nueva entrada en el lado sur. Esta iglesia reconstruida atrajo a peregrinos de toda la cristiandad durante la última parte del siglo XI. Notablemente, durante gran parte de esta era, los gobernantes musulmanes de la ciudad trataron a los peregrinos con amabilidad y respeto. Solo después de que los turcos selyúcidas tomaron Jerusalén en 1077, comenzaron a difundirse rumores sobre el maltrato a los peregrinos cristianos y la negación de entrada a la iglesia. El deseo de reclamar sitios sagrados, particularmente el Santo Sepulcro, jugó un papel significativo en motivar la Primera Cruzada,
que tuvo lugar entre 1096 y 1099. Tras la captura de Jerusalén por los cruzados en 1099, los relatos de testigos presenciales describen cómo los miembros sobrevivientes de la expedición rezaron en la iglesia del Santo Sepulcro, lo cual era inusual porque en ese momento carecía de techo. Durante los siguientes 50 años, la iglesia de Constantino IX Monómaco experimentó una extensa reconstrucción. Aunque su diseño original permaneció intacto, la iglesia se transformó en una catedral, modelada según las iglesias occidentales. El jardín que rodeaba la iglesia se convirtió en la Basílica de los Cruzados, y una capilla separada se dedicó a la roca del Gólgota. La iglesia del Santo Sepulcro fue rededicada el 15 de julio de 1149, exactamente 50 años después de que la primera cruzada capturara Jerusalén. Sin embargo, los trabajos de construcción continuaron durante varios años después de este evento. No obstante, la iglesia se parece en gran medida a la que los visitantes ven hoy en día. Debido al influjo de peregrinos, se tomaron medidas para controlar la entrada y el movimiento dentro de la iglesia, evidente en las puertas gemelas que aún son visibles hoy. Los dinteles finamente tallados, por los que una vez pasaron los peregrinos, fueron trasladados al Museo Rockefeller en Jerusalén tras un terremoto en 1927. Tras la reconquista musulmana de la ciudad en 1187, una de las entradas a la iglesia fue sellada. A pesar de los períodos de dominio musulmán, a los peregrinos se les permitió seguir visitando el sitio, y los líderes occidentales buscaron negociaciones para asegurar los derechos de acceso, revelando la tumba de Jesús. Este descubrimiento añade peso a las historias transmitidas a lo largo de la historia sobre el lugar donde los cristianos creen que Jesús fue enterrado. Retrocediendo en el tiempo, encontramos a Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo. La historia cuenta que él descubrió lo que se cree que es la tumba rocosa de Jesús, la figura más querida del cristianismo, con la ayuda de su madre, Helena. La leyenda dice que este evento significativo ocurrió alrededor del año 325 al 326 después de Cristo. Constantino estaba en una misión, inspirado por un llamado divino, para encontrar el lugar sagrado donde Jesús fue sepultado. Buscaron incansablemente hasta llegar a Jerusalén, donde creían que se encontraba la tumba. Su viaje los llevó a un antiguo templo romano, posiblemente dedicado a Venus, la diosa del amor. Fue un momento crucial en su búsqueda, mientras se encontraban ante este sitio histórico, listos para descubrir los secretos ocultos en su interior. El antiguo templo romano, una estructura atemporal tejida en el tejido de la historia, se convirtió en el foco principal de su exploración. Mientras buscaban descubrir la tumba sagrada oculta dentro de sus muros, el templo experimentó una transformación dramática. Permaneció durante siglos como un símbolo de tiempos antiguos, hasta que fue cuidadosamente desmantelado para revelar los secretos ocultos bajo sus antiguas piedras. A medida que desentrañaban las capas de la historia, la excavación descubrió una tumba tallada suavemente en los bordes ásperos de una cueva de piedra caliza. El momento en que revelaron el interior de la tumba marcó un punto significativo en la historia. La cueva natural, ahora considerada un espacio sagrado, tuvo su sección superior removida para exponer los confines sagrados en su interior. Este descubrimiento monumental llevó a la creación del edículo, una estructura protectora alrededor del espacio sagrado, preservando la esencia de la revelación divina. La historia de la búsqueda de Constantino y la posterior revelación de la tumba bajo el templo romano simboliza la compleja relación entre la historia, la fe y la búsqueda de reliquias sagradas. Es una historia profundamente arraigada en la memoria cristiana, mezclando los aspectos temporales y espirituales en una narrativa profundamente significativa. Dentro de las sagradas paredes de la tumba que se cree contiene los restos de Jesucristo, destaca una característica: una larga repisa, a menudo referida como una cama funeraria. Según la tradición, aquí fue donde el cuerpo de Jesús fue colocado con ternura después de la crucifixión, invitando a la contemplación sobre las profundas implicaciones de ese momento significativo en la teología cristiana. Explorando los complejos detalles de la tumba, descubrimos algo fascinante:
una similitud con las tumbas de los judíos ricos que vivían en Jerusalén durante el siglo I. Estas tumbas, talladas en cuevas de piedra caliza resistente, a menudo presentaban repisas y nichos. Es como si compartieran una comprensión común de cómo honrar a los difuntos, construyendo estos espacios sagrados con un profundo sentido de respeto. La cama funeraria no es solo una estructura física, lleva un simbolismo profundo junto con la historia espiritual del cristianismo. Representa el lugar de descanso final, siendo testigo silencioso de eventos de gran importancia. Al estudiar los detalles grabados en la piedra caliza, sentimos una profunda conexión con la rica historia de las creencias cristianas. Una capa de historia se despliega mientras examinamos el mármol que cubre la cama funeraria. Este mármol, que se cree fue cuidadosamente colocado no más tarde de 1555, habla del paso del tiempo. Sin embargo, pistas históricas sugieren que podría haber estado allí incluso antes, posiblemente datando de mediados del siglo XIV. A lo largo de la historia, los relatos de los peregrinos han resonado a través de los siglos, ofreciéndonos valiosas perspectivas sobre las capas del tiempo y enriqueciendo nuestra comprensión de la sacralidad contenida en su interior. Cada marca de cincel en el mármol y cada curva de la cama funeraria lleva consigo los susurros de siglos pasados. Estos detalles conectan los tiempos antiguos con el presente a través del respeto mostrado por peregrinos y creyentes. La tumba, con sus características especiales, va más allá del mero espacio físico. Se convierte en un recipiente que lleva siglos de devoción y contemplación. Invita a todos los que se acercan a conectarse con una narrativa grabada para siempre en piedra. Ahora, echemos un vistazo a los descubrimientos científicos sobre el mortero encontrado en la tumba de Jesús. Descubrimiento científico, explorando impactantes secretos antiguos. Liderado por la supervisora científica principal, Antonia Moropoulou, un equipo de científicos llevó a cabo un minucioso análisis del mortero encontrado en el edículo, la estructura protectora que rodea la tumba sagrada de Jesús, revelando un conjunto de descubrimientos sorprendentes. Este análisis de mortero se enfocó en desentrañar la historia oculta dentro de los materiales arquitectónicos, mediante el uso de la datación por radiocarbono en diferentes puntos de la estructura. Los científicos lograron obtener una nueva comprensión de la cronología del edículo. El análisis de las muestras arrojó resultados que sugieren que la losa inferior del edículo, un componente fundamental de esta estructura, fue probablemente cementada en su lugar en algún momento a mediados del siglo IV. Esta asociación cronológica con el reinado del emperador Constantino proporciona una conexión histórica significativa, pues se ha vinculado directamente el desarrollo inicial del edículo con la influencia de este líder clave en la expansión del cristianismo. La datación de esta losa aporta una valiosa perspectiva sobre el rol de Constantino en la construcción del edículo, un elemento que fascina a estudiosos e historiadores. Al fortalecer los vínculos entre este sitio sagrado y el desarrollo del Imperio Romano, los resultados obtenidos no solo brindan claridad sobre la cronología arquitectónica, sino que también representan un testimonio de la persistente búsqueda de autenticidad histórica en relación con este sitio de profunda relevancia espiritual. Las muestras de mortero, una vez elementos silenciosos de una obra antigua, ahora sirven como piezas claves para descifrar la conexión histórica entre el viaje espiritual de Constantino y la consagración de la tumba de Jesús. Para obtener una datación precisa del mortero, los científicos utilizaron una técnica avanzada llamada luminiscencia estimulada ópticamente, OSL. Esta técnica permite determinar cuándo el sedimento de cuarzo en el mortero fue expuesto a la luz por última vez, revelando con precisión periodos significativos en la historia del edículo. Las muestras fueron sometidas a análisis en 2 laboratorios diferentes, asegurando la independencia de los resultados y maximizando la precisión en la cronología obtenida. Este enfoque permitió a los investigadores descubrir cómo los sedimentos experimentaron exposiciones lumínicas a lo largo del tiempo, arrojando luz sobre los momentos históricos de construcción y restauración. Una pregunta relevante surgió acerca de si la iglesia actual refleja con fidelidad el terreno sagrado identificado por una delegación romana hace 17 siglos.
A pesar de las dudas, la iglesia permanece como un símbolo de la espiritualidad perdurable de Jerusalén, despertando la reflexión sobre la relación entre fe y precisión histórica. En su estudio del mortero de la pared sur de la cueva, los investigadores obtuvieron una cronología más detallada. Al fechar estas muestras en torno a los años 335 y 1570, establecieron una conexión directa entre la construcción romana y una restauración significativa llevada a cabo en el siglo XVI. Estos fragmentos de mortero, preservados dentro del edículo, son pruebas tangibles de la historia longeva y la evolución del espacio sagrado. La pared sur, testigo de siglos de cambios, contiene vestigios de los esfuerzos constructivos romanos, reforzando así la narrativa histórica de la evolución del edículo. Un descubrimiento especialmente revelador fue el mortero de la entrada de la tumba, que databa del siglo XI. Esto coincide con el período de cuidadosa reconstrucción del edículo tras su destrucción en 1009. Los hallazgos subrayan la resiliencia y dedicación de aquellos que trabajaron arduamente en su restauración, demostrando cómo, a lo largo del tiempo, las generaciones han mantenido su compromiso con la preservación de este lugar de inmenso valor espiritual, desentrañando el misterio de Jesús. Hoy en día, la tumba recibe visitas diarias de millones de peregrinos y es cuidada por sacerdotes de varias denominaciones cristianas, siguiendo estrictas regulaciones que datan de la era otomana. Además de la iglesia del Santo Sepulcro, hay otros 6 lugares en Jerusalén que la gente cree que podrían ser donde Jesús fue enterrado originalmente. Pero, ¿cuál es el verdadero sitio? Uno de esos lugares es la tumba familiar de Talpiot, ubicada a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad vieja de Jerusalén. Descubierta en 1980, ganó atención generalizada después del documental del Discovery Channel de 2007, La tumba perdida de Jesús, producido por James Cameron y dirigido por Simcha Jacobovici. Dentro de la tumba de Talpiot, los arqueólogos encontraron 10 osarios o cajas de huesos con nombres como Jesús, María y José. De particular interés fue un osario con la inscripción Maria Mene, que se cree pertenecía a María Magdalena, lo que sugiere una posible conexión matrimonial con Jesús. Otros 2 osarios contenían nombres que sugerían lazos familiares con Jesús: Judas, hijo de Jesús, y Jesús, hijo de José, lo que llevó a la especulación de que Jesús y María Magdalena podrían haber tenido un hijo llamado Judas. Sin embargo, los estudiosos argumentan que nombres como Jesús, José y María eran comunes en la Judea del siglo I después de Cristo, por lo que su presencia no necesariamente prueba una conexión con las figuras bíblicas. Es posible que los cineastas Cameron y Jacobovici hayan interpretado estos nombres de manera demasiado fuerte, ya que eran nombres populares de la época y podrían no indicar ninguna conexión directa con Jesús y su familia. Los partidarios de la tumba de Talpiot argumentan que las pruebas de ADN no mostraron un vínculo materno entre Jesús y María Mene, una afirmación que el documental del Discovery Channel sugiere apoya su teoría de matrimonio entre los dos. Sin embargo, los críticos señalan la posibilidad de una relación paterna, como padre-hija o abuelo-nieta. El erudito James Tabor sugiere que el famoso Santiago, conocido como el hermano de Jesús, podría haber sido enterrado en la tumba de Talpiot, indicando que era el lugar de entierro familiar de Jesús de Nazaret. Las pruebas químicas, financiadas por el cineasta Simcha Jacobovici, sugieren una conexión entre el osario de Santiago y la tumba de Talpiot, basada en elementos traza encontrados en el suelo del este de Jerusalén. A pesar de la historia convincente, algunos cuestionan la fiabilidad de los resultados debido al pequeño tamaño de la muestra utilizada en las pruebas. Además, hay incertidumbre sobre el origen del osario de Santiago, ya que su apariencia no coincide con los otros osarios encontrados en la tumba de Talpiot. Vale la pena señalar que los estudiosos entrevistados para el documental, excepto James Tabor, han expresado preocupaciones sobre cómo se retrataron y malinterpretaron sus declaraciones. Esta diferencia hace importante cuestionar las conclusiones hechas por los cineastas. En términos simples, aquellos que apoyan la idea de la tumba familiar de Talpiot no han explicado convincentemente un gran problema. Si la familia de Jesús provenía de Galilea, ¿por qué tendrían una tumba familiar en Jerusalén?
La arqueóloga Jody Magnes hace un punto claro. Durante la época de Jesús, solo las familias ricas usaban tumbas excavadas en roca y la tradición de mover los huesos a osarios más tarde. Si la familia de Jesús era más modesta en Galilea, probablemente elegirían una tumba regular. Magnes también señala que los nombres en los osarios de la tumba de Talpiot sugieren que eran de Judea, donde las personas eran conocidas por su primer nombre y el nombre de su padre, no como en Galilea, donde eran identificadas por su primer nombre y su ciudad natal. Es como resolver un rompecabezas simple. Las piezas no coinciden con la imagen Galilea. Otro posible lugar de entierro para Jesús es la tumba del jardín, que ganó popularidad en 1883 gracias a Charles Gordon, ganándose el apodo de la tumba de Gordon. Su atractivo radica en su entorno tranquilo de jardín, atrayendo a muchos turistas, especialmente a cristianos evangélicos que están ansiosos por visitar el lugar donde se cree que Jesús está enterrado. La historia de la tumba del jardín está llena de métodos de identificación cuestionables, incluyendo la creencia de Gordon de que Jerusalén parecía un esqueleto, con la colina del cráneo como la cabeza. Hay un caso de deshonestidad, con Ron Wyatt afirmando falsamente haber encontrado el Arca de la Alianza cerca, añadiendo a la duda: no se han encontrado tumbas del período del Segundo Templo cerca. El arqueólogo Gabriel Barkay estudió el complejo de tumbas que alberga la tumba del jardín y concluyó que data de la Edad del Hierro, alrededor de los siglos 7 u 8 a.C. Su estilo arquitectónico es más parecido a las tumbas del período del primer templo, especialmente aquellas cerca de la Basílica de San Esteban. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan capítulo 19, versículo 41, la tumba del jardín no era una tumba nueva donde nadie había sido enterrado antes. Ya tenía más de 600 años durante la época de Jesús. Desafortunadamente para los investigadores que buscan el lugar de entierro de Jesús, esta tumba ha sido descartada como una posible ubicación. Otro lugar sugerido como el sitio de entierro de Jesús es la tumba de la Sábana, ubicada en el Valle de Cedrón. Su autenticidad histórica es debatida, pero ganó atención porque está cerca del jardín de Getsemaní y está vinculada a una tradición sobre José de Arimatea. La tumba está tallada en roca, un estilo común para las tumbas en la antigua Judea. Se cree que es significativa porque podría estar conectada con los eventos que rodearon la crucifixión y el entierro de Jesús. La tradición dice que se llama la tumba de la sábana porque se encontró allí una antigua mortaja o tela funeraria, mientras que algunas tradiciones creen que la tumba de la sábana está realmente conectada con José de Arimatea, quien, según el Nuevo Testamento, dio a Jesús una tumba después de su crucifixión. Otros dudan de esta afirmación. Hay un caso de deshonestidad, con Ron Wyatt afirmando falsamente haber encontrado el Arca de la Alianza cerca. Añadiendo a la duda, no se han encontrado tumbas del período del Segundo Templo cerca. El arqueólogo Gabriel Barkay estudió el complejo de tumbas que alberga la tumba del jardín y concluyó que data de la Edad del Hierro, alrededor de los siglos 7 u 8 a.C. Su estilo arquitectónico es más parecido a las tumbas del período del primer templo, especialmente aquellas cerca de la Basílica de San Esteban. Esto significa que, contrariamente a lo que dice Juan capítulo 19, versículo 41, la tumba del jardín no era una tumba nueva donde nadie había sido enterrado antes. Ya tenía más de 600 años durante la época de Jesús. Desafortunadamente para los investigadores que buscan el lugar de entierro de Jesús, esta tumba ha sido descartada como una posible ubicación. Hay evidencia arqueológica limitada que respalda la idea de que la tumba de la sábana es donde Jesús fue enterrado, y los expertos tienen diferentes opiniones sobre su precisión histórica. A pesar de las incertidumbres, las personas se sienten atraídas por este sitio debido a su importancia religiosa y los misterios que rodean su conexión con el entierro de Jesús. Todavía se considera una parte importante del rico tapiz de tradiciones y creencias sobre dónde fue sepultado Jesús. La iglesia Dominus Flevit es otro lugar que algunas tradiciones vinculan con el entierro de Jesús. Aunque no se cree ampliamente que sea la tumba real, ubicada en el Monte de los Olivos en Jerusalén, ofrece una vista impresionante de la ciudad vieja. Su nombre significa «El Señor lloró» en latín,
conmemorando la tradición de que Jesús lloró por Jerusalén desde este lugar, diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi. La iglesia tiene forma de lágrima para simbolizar las lágrimas de Jesús. Su arquitectura única y vista panorámica la convierten en una parada fascinante para los visitantes que exploran los sitios sagrados de Jerusalén. Junto a la iglesia Dominus Flevit hay una tumba excavada en la roca que algunas tradiciones asocian con José de Arimatea, el hombre que, según la tradición, proporcionó a Jesús una tumba después de su crucifixión. Aunque la iglesia Dominus Flevit no es tan famosa como la iglesia del Santo Sepulcro, sigue teniendo importancia espiritual en el Monte de los Olivos, un sitio conectado con muchos eventos en la Biblia. La tumba de la Virgen María y la tumba de José de Arimatea también son consideradas por algunos como posibles lugares de entierro de Jesús. La tumba de la Virgen María. La tumba de la Virgen María, ubicada en el Valle de Cedrón, está tradicionalmente asociada con el entierro de la Madre de Jesús. Peregrinos y visitantes son atraídos a este sitio, creyendo que tiene importancia en la historia cristiana, aunque la evidencia histórica que respalda su conexión con María es limitada. Las personas se sienten atraídas por esta tumba debido a su respeto por María y las historias transmitidas en la tradición cristiana. José de Arimatea, mencionado en el Nuevo Testamento, es conocido por proporcionar su tumba para el entierro de Jesús. La ubicación exacta de la tumba de José varía entre diferentes creencias. Algunos dicen que está en el Valle de Cedrón, mientras que otros señalan diferentes lugares. Estas afirmaciones divergentes añaden al misterio que rodea la búsqueda de dónde fue enterrado José después de su papel significativo en el entierro de Jesús. Ambas tumbas están rodeadas de devoción religiosa e historia, ofreciendo a los creyentes la oportunidad de conectarse espiritualmente mientras las exploran. Las historias conectadas a estos sitios están entrelazadas en el tejido más amplio de la fe cristiana, invitando tanto a peregrinos como a historiadores a profundizar en los relatos transmitidos a lo largo de generaciones. La búsqueda de la ubicación exacta donde Jesús fue enterrado sigue intrigando a aquellos interesados en los aspectos históricos y espirituales de su entierro. En 2017, un equipo de expertos emprendió un ambicioso proyecto para restaurar la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Este sitio es venerado por los cristianos como el lugar donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La iglesia tiene una historia compleja, habiendo pasado por múltiples renovaciones y alteraciones a lo largo de los siglos, lo que la convierte en un tema de fascinación para historiadores, arqueólogos y creyentes por igual. El objetivo principal del proyecto de restauración era fortalecer el edículo, un pequeño santuario que alberga la tumba de Jesús dentro de la iglesia. El edículo en sí ha sido reparado y renovado numerosas veces desde que fue construido a principios del siglo XIX. Con el tiempo, la estructura comenzó a mostrar signos de deterioro, incluyendo grietas en sus paredes de mármol e inestabilidad en su fundación. Para asegurar la preservación de este sitio sagrado, los expertos planificaron y ejecutaron cuidadosamente una restauración. Mientras trabajaban en el refuerzo del edículo, el equipo de especialistas hizo un descubrimiento inesperado y notable. Al retirar delicadamente la cubierta de mármol de la cámara interior de la tumba, descubrieron una cámara previamente sellada dentro de la propia tumba. Esta cámara oculta había estado intacta y oculta durante siglos, completamente olvidada hasta ahora. La revelación asombró a la comunidad arqueológica y añadió una nueva capa de misterio a la historia de la iglesia del Santo Sepulcro. Parecía que la cámara sellada había sido cerrada durante una renovación del edículo en 1555, un hecho que se había perdido con el tiempo. Aunque la cámara recién descubierta no contenía restos humanos ni artefactos significativos, su presencia destacó la naturaleza siempre cambiante de la iglesia y las capas de historia ocultas bajo sus sagradas paredes. Arqueólogos e historiadores se dieron cuenta rápidamente de la importancia de este descubrimiento. Destacó el esfuerzo continuo por descubrir los misterios que rodean la iglesia del Santo Sepulcro,
un lugar impregnado de siglos de devoción religiosa y cambios históricos. El propósito e importancia de la cámara sellada siguen siendo temas de discusión académica, abriendo nuevos caminos para la investigación y exploración dentro de este sitio sagrado. El descubrimiento de la cámara oculta fue un evento verdaderamente notable, conectado a la historia de la Iglesia del Santo Sepulcro. Sirvió como un recordatorio de que incluso en uno de los lugares más venerados y extensamente estudiados del mundo, todavía hay secretos esperando ser revelados. Este descubrimiento inesperado despertó un renovado interés en el pasado de la Iglesia y la búsqueda continua de comprender su intrincada historia. Además de los fascinantes hallazgos dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, la búsqueda del lugar de entierro de Jesús se ha expandido más allá de Jerusalén. En la ciudad de Talpiot, justo al sur de la ciudad, se encuentra la tumba de Talpiot, que ha atraído una considerable atención en los últimos años. Descubierta en 1980, este complejo de tumbas contenía 10 osarios, 2 de los cuales han generado un significativo debate y controversia. Un osario tiene la inscripción Yeshua bar Yehosef, que significa Jesús, hijo de José, mientras que el otro presenta Mariamene Emara, que significa María, conocida como la Maestra. Algunos sugieren que esta tumba podría ser donde Jesús, María y potencialmente otros miembros de la familia fueron enterrados. Sin embargo, los estudiosos discuten vigorosamente sobre la autenticidad y el significado de estas inscripciones. Los escépticos señalan que nombres como Yeshua o Jesús y Mariamén o María eran comunes durante esa época, lo que hace que tales combinaciones sean estadísticamente probables. La traducción de Mariamén Emara como María, conocida como la Maestra, también está abierta a varias interpretaciones. A pesar de la controversia, la tumba de Talpiot sigue siendo un tema de investigación en la arqueología bíblica, aunque no se ha vinculado definitivamente con el entierro de Jesús. Contribuye a la exploración continua de los aspectos históricos y arqueológicos de la vida y muerte de Jesús. La búsqueda de descubrir los secretos de su lugar de descanso final continúa, cautivando tanto a estudiosos como a creyentes. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el descubrimiento de la tumba de Jesús? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale un pulgar arriba y asegúrate de suscribirte para más historias increíbles como esta. Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.